Muy bien, bueno, pues entonces vamos a hablar de la isomería geométrica, que repito, es de tipo cis-trans en los alquenos, ¿no? Bueno, entonces, repito, el concepto de isomería seguirá siendo el mismo y lo que va a ir cambiando es el tipo de isomería. Entonces, primero, cuando hablamos de la isomería geométrica en los alquenos, debemos de tener claro que no todos los alquenos van a presentar isomería geométrica. O sea, es una característica que ciertos alquenos presentan y justamente es por el arreglo tridimensional que presentan. Entonces, primero vamos a ver que para este tipo de isomería, para representar esta isomería, se utiliza una nomenclatura. En principio, la isomería se va a analizar en el átomo, más bien, se va a analizar en los dos átomos de carbono que presentan el doble enlace. Entonces, supongamos nosotros que tenemos al 2-penteno. Esta representación, pues, es una representación plana, es en dos dimensiones, pues simplemente lo que estoy haciendo es escribir la fórmula, ¿sí? Si yo le quiero, la quiero expresar como una fórmula que tenga proyección 3D, por convención se hace lo siguiente, o sea, se escriben los dos átomos de carbono que tienen el doble enlace, porque es ahí donde radica justamente la isomería. Voy a usar una línea punteada para indicar lo que está detrás. Pensemos que muchos de ustedes ahorita en este momento están trabajando en una computadora, en una laptop. Tienen abierta su pantalla, ¿no? Tienen abierto el display. Entonces, piensen o imagínense que los átomos de carbono del doble enlace están incrustados en la pantalla y que detrás de su monitor o detrás de su pantalla están estas líneas punteadas, o sea, apuntando hacia atrás. Entonces, las líneas punteadas me representan lo que está detrás. Y los triangulitos, estos triangulitos me están representando lo que está hacia mí, lo que sobresaliera de la pantalla hacia mí. En los grupos. Entonces, estos triangulitos me están representando, repito, lo que está hacia mí, y las líneas punteadas lo que está detrás de su monitor o detrás de su pantalla. ¿Me explico? Ahora, veamos qué tiene cada átomo de carbono unido a ellos. Bueno, el primer átomo de carbono del doble enlace tiene un grupo metil, pues lo escribimos. Lo pueden escribir atrás o adelante, eso es indistinto en este momento. Entonces, supónganse que lo escribimos atrás, como ahorita. Y el otro átomo que tiene unido es un hidrógeno. Ese ahorita lo estamos representando al frente. Ahora, nos vamos con el siguiente átomo de carbono. Ese átomo de carbono, pues igual tiene un hidrógeno y tiene un grupo etil. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, ahora, ya que hicimos esto, vamos a ver y retomar lo que les comenté al principio, que no todos los alquenos presentan isomería geométrica. Entonces, los que sí presentan isomería geométrica deben cumplir con una condición, ¿sí? Para poder analizar la posible isomería geométrica que tenga un alqueno, es el siguiente criterio, que cualquiera de los átomos de carbono que presente dos grupos iguales unidos a él, ese compuesto no presenta isomería geométrica. Entonces, veamos. Y repito, el análisis se hace en los átomos de carbono unidos por el doble enlace. Entonces, con que uno de los átomos de carbono
del doble enlace presente dos grupos iguales unidos a él, ese compuesto no presenta isomería geométrica. ¿Ya tomaron nota? Ahora, entonces, veamos este ejemplo que estamos desarrollando con el 2-penteno. Analicemos el primer átomo de carbono del doble enlace. ¿Qué es lo que tiene unido a él? Tiene un grupo metil y tiene un hidrógeno. Entonces, los dos grupos son diferentes entre sí. Entonces, ese átomo de carbono no tiene problema. Nos vamos a analizar el siguiente carbono. El siguiente carbono, ¿qué grupos tiene? Tiene un hidrógeno y tiene un grupo etil, que entre ellos son diferentes. Por lo tanto, este compuesto sí presenta isomería geométrica, ¿sí? Porque ninguno de los átomos de carbono del doble enlace presentan dos grupos funcionales iguales unidos a alguno de estos átomos. ¿Sí me estoy dando a entender? Profesora, yo tengo una duda. Es que no entendí muy bien cómo supo que era un hidrógeno en el triángulo. En el triángulo no es, o sea, no importa que tú lo pongas en el triángulo o lo pongas en la línea punteada. Ah, ok. Sí, lo mencioné. O sea, no importa que lo pongan en la línea punteada o en el triángulo. Eso no interesa. Lo que sí interesa es que ese átomo de carbono, el primero, tenga el grupo metil y un hidrógeno. No importa si lo tiene atrás o lo tiene al frente. Lo mismo con el otro carbono, el segundo del doble enlace. El hidrógeno igual lo colocamos así, hacia atrás, y el grupo etil al frente. Eso no importa, y ahorita te vas a dar cuenta por qué no importa. Okay. Muy bien. Pero acerca del criterio que se aplica para saber si presenta o no isomería geométrica un alqueno, ¿está claro? Sí. Okay. Maestra, ¿podría repetirlo, el criterio, por favor? Es que ahí me perdí un poco. Sí, bueno, ubícate en dónde está el doble enlace. Entonces, independientemente de lo que tenga a lo largo de la cadena ese alqueno, hay que centrarnos en el doble enlace. Entonces, si uno de los átomos de carbono del doble enlace presenta dos grupos iguales unidos a ese carbono, el compuesto no presenta isomería geométrica. ¿Sí? Entonces, sí, maestra. Aunque uno solo presente dos grupos iguales unidos a él, por ejemplo, dos hidrógenos o dos metilos, ese compuesto no presenta isomería geométrica. Muchas gracias. Ok, entonces ahora, bueno, ya dijimos que este compuesto sí presenta isomería geométrica. Ahora, vamos a ver qué tipo de isomería. Veamos ahora nuevamente a los átomos de carbono del doble enlace. Ahora, cada uno de ellos tiene un hidrógeno, ¿sí? Ese hidrógeno se encuentra en carbonos diferentes del doble enlace. Ese hidrógeno va a ser la clave en este compuesto para decir qué tipo de isómero geométrico escribimos en este momento. Y veamos cómo ahora los dos hidrógenos se encuentran en carbonos diferentes del doble enlace, presenta la isomería geométrica del compuesto, ya lo definimos. Ahora veamos que un hidrógeno se encuentra al frente y yo el otro atrás, ¿sí? Es decir, uno se encuentra apuntando hacia nosotros y el otro se encuentra detrás del monitor o detrás de la pantalla. Entonces, como se encuentran en lados opuestos, esos hidrógenos
hablamos de que se trata del isómero de tipo trans. Entonces, la palabra trans significa en lados opuestos. ¿Sí? Y por lo tanto, la palabra cis significa del mismo lado. Entonces, nuevamente, veamos mis hidrógenos que se encuentran en carbonos diferentes del doble enlace, se encuentran en lados opuestos, uno atrás y el otro al frente. Ajá. Entonces, aquí tenemos la fórmula del isómero de tipo trans. Y se llama trans 2-buteno. O sea ¿Me que expliqué? para que se cumpla el criterio de cis-trans, se podría decir que tendrían que quedar como en cada esquina un hidrógeno, No necesariamente un hidrógeno, pero o sea, sí tienen que quedar como esquinados, ¿no? O sea, uno contra otro. uno atrás y otro al frente. Ajá, ok, ok, ok. ¿Sí? Ok. Ahora, si un compuesto entonces presenta isomería geométrica, tiene dos isómeros, uno en posición trans y otro en posición cis. Ya escribimos el trans, ahora vamos a escribir el cis. Vuelvo a escribir mi fórmula. Mis líneas punteadas, mis triángulos, que me van a representar lo que está delante y lo que está aquí atrás. Y entonces, ahora, supóngase que escribo al grupo metil allá atrás, al frente al hidrógeno, en el siguiente carbono pongo al frente al hidrógeno y allá atrás pongo al grupo etil. ¿Sí? Entonces ahora, como los hidrógenos que se encuentran, que se encuentran en los carbonos del doble enlace, que son diferentes, ¿sí? Se encuentran hacia el frente, digo que se encuentran en posición cis, porque se encuentran del mismo lado. Y entonces aquí tenemos al compuesto cis 2-buteno. ¿Ok? Ahora, supónganse ustedes que le dan vuelta a su monitor, ¿no? Si le dan vuelta al monitor, ¿en dónde van a quedar esos dos grupos hidrógeno? Del otro lado, ¿no? Es decir, atrás, ¿no? Del otro lado, Ajá. como dice Carlos, por supuesto. Entonces, sigue siendo cis, ¿están de acuerdo? Porque aunque yo mueva la molécula, aunque yo gire la molécula, esos dos hidrógenos siempre van a quedar del mismo lado. ¿Me explico? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, digamos que ahorita en la parte superior izquierda está un metil y en la parte inferior izquierda quedaría el etil que está arriba a No, la derecha? ya, pues no estás hablando del 2-buteno, estás hablando de otro compuesto, Ah, ok. ¿sí? Ujú. Sí, sí, porque lo ramificas diferente. Sí, O sí, y estarías hablando de otro compuesto, no del 2-buteno. ajá, o sea que perdería la forma del buteno. Sí, gracias. Sí, así es. Entonces estaríamos hablando de otro compuesto. Por eso es importante identificar, bueno, observar, ¿dónde están los carbonos del doble enlace? Ahí están. Ahora, preguntarme, ¿qué grupos tiene cada carbono unidos a él? ¿Sí? Entonces, en el primer carbono, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene un grupo metil y tiene un hidrógeno. El siguiente carbono que tiene un hidrógeno y tiene un grupo etil. Eso no los puedo cambiar. Pues si yo cambio la naturaleza de esos grupos, pues ya estoy hablando de otro compuesto.
no del 2-buteno. Aquí la situación es la siguiente, no es tan complejo. Primero, es observar si presenta o no isomería geométrica ese compuesto. Como aquí ya definimos que sí, ahora pues el siguiente paso es escribir los dos isómeros, porque si un alqueno presenta isomería geométrica, tiene dos isómeros, uno en posición cis y otro en posición trans. El que se encuentra en posición cis quiere decir que dos grupos idénticos entre ellos, pero en carbonos diferentes del doble enlace, se encuentran en el mismo lado. ¿Sí? Ahora, el isómero trans será el compuesto en el que dos grupos iguales, unidos en carbonos del doble enlace diferentes, se encuentran en lados opuestos. Y por eso hablamos del isómero de tipo trans. ¿Me expliqué? Sí, oiga, profesor, una duda. Sí. El primer compuesto... Ay, Carlos, ¿puedes hablar un poco más alto? Sí, ¿ya me Sí. escucha bien? Sí, El por favor. compuesto del penteno, se supone que estamos viendo el penteno, ¿no? Dos Pero pentenos. dos penteno, y bueno, cambia porque le puso trans 2-buteno. ¿Sí? Son O sea que, compuestos diferentes. ok, O sea, son isómeros. ajá, sí, ¿Por qué son isómeros, Carlos? porque Independientemente del tipo de isomería, ¿por qué son isómeros? tiene dos, bueno, porque no tiene dos grupos unidos igual. No. O sea, La pregunta es, Carlos, ¿por qué son isómeros? bueno, se supone que porque cumple la... Ah, ya entendí. Porque a pesar de que es la misma fórmula, cambia la estructura, o sea, la forma en que los acomoda. Cambia la distribución Ajá. tridimensional. ¿Estás de acuerdo? Pero se sigue cumpliendo la que son 5 carbonos. Por eso, Ajá. para que yo diga que dos compuestos o más entre ellos son isómeros, primero deben cumplir con la misma fórmula molecular. Si no tienen la misma fórmula molecular, estamos hablando de compuestos diferentes y no tiene sentido el analizar la isomería. ¿Sí? Entonces, dos compuestos o más entre ellos son isómeros porque presentan la misma fórmula molecular, pero el arreglo tridimensional entre sus átomos es diferente. Y aquí es diferente, ¿por qué? Porque si nosotros ahorita tuviéramos bolitas y palitos como lo hicimos en la práctica, ustedes se darían cuenta de que al poner los hidrógenos en lados opuestos, se dan una idea, ¿no? De cómo quedan tridimensionalmente o si están al frente, ¿sí? Entonces, por eso quisiera que nos ubiquemos y hago la analogía, ¿no? Con la pantalla de nuestro monitor o de la computadora para que imaginemos que esos dos átomos de carbono del doble enlace se encuentran incrustados en la pantalla y que lo que sobresale de ellos van a ser los hidrógenos y el grupo metil y etil. Pero aquí la clave está en que los hidrógenos se encuentren en el mismo lado. Pueden estar al frente, o sea, apuntando hacia mí, o pueden estar allá atrás. No importa. Finalmente están del mismo lado. Y recuerden ustedes que las moléculas rotan, se mueven. Ya lo vimos en el programa ChemSketch, ¿sí? Donde las moléculas justamente tienen movimiento. Y por eso era la idea de que entraran al programa y estuvieran viendo. Pueden poner esta fórmula en el programa, los que lo descargaron, y ver esa distribución tridimensional. Muy bien. Entonces ya quedó claro por qué son isómeros, primero, y luego la diferencia entre un isómero
¿Un isómero cis y un isómero trans? ¿Sí o no? Claro. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo. Ahora, por favor, escriban la fórmula semidesarrollada del 1-buteno. La fórmula molecular. S4, H6. H8, ¿no, maestra? H8, perdón. Claro. Cuenten bien, no sean flojos. Está bien que la clase es a las 7, pero ya despierten, ¿eh? Porque si se la viven así, les va a ir mal, ¿eh? En los exámenes. Y actívense, chicos. Ahora, la primera pregunta. Con lo que hemos estado discutiendo ahorita, ¿consideran que este compuesto presenta isomería geométrica, sí o no? No, No. ¿Por qué? porque en el primer carbono tiene 2 hidrógenos. Muy bien. ¿Sí? Entonces, con que uno de los carbonos del doble enlace presente 2 grupos iguales unidos a él, ese compuesto no presenta isomería geométrica. Muchas gracias. Entonces, este compuesto no presenta isomería geométrica. ¿Sí? Ahora vamos a analizar por qué no. Ya, bueno, ya sabemos el criterio, pero estructuralmente, ¿qué es lo que pasa? Entonces, tenemos los carbonos del doble enlace, ¿sí? Lo que voy a escribir atrás y lo que voy a escribir al frente. Entonces, el primer carbono del doble enlace, ¿qué tiene unido a él? Pues como dijo su compañero, ¿verdad? Tiene un hidrógeno y tiene otro hidrógeno. Luego, el segundo carbono que tiene unido directamente a él, pues tiene un hidrógeno y tiene un grupo etil. ¿Sí? O sea, CH2, CH3 tiene unido. Ahora, si yo cambio a mis hidrógenos, o sea, supóngase que este hidrógeno que marqué, que circulé, ahora lo paso atrás y este hidrógeno que puse en un cuadrito, lo paso al frente. Díganme ustedes, ¿hay alguna diferencia en el compuesto? ¿Habrá alguna diferencia en el compuesto? No. No, No. ¿verdad? Porque finalmente ambos dos grupos, pues son hidrógenos. Yo ahorita los marqué para que diferenciáramos, ¿no? Que ahora lo pasamos, el que estaba antes adelante atrás y el que estaba atrás ahora lo pasé al frente. Pero en sí, como los dos son hidrógenos, químicamente hablando van a actuar de la misma manera. Entonces, no hay diferencia. Este y este fórmula son el mismo compuesto. ¿Sí? Por lo tanto, no presenta este compuesto isomería geométrica. ¿Me explicó? Entonces, la razón. ¿Qué opinan? ¿Queda claro? ¿Ya se durmieron? ¿Qué pasó? Sí, sí, queda claro. O sea Digan que algo. para que presente la isomería geométrica se podría decir que tendrían que ser compuestos, ¿cómo se puede decir? Que no tienen mitad, porque por ejemplo el buteno la mitad sería un No, ¿cómo que metil. no tienen mitad? Eso yo O no sea, lo... que no son ¿cómo puedo decir? Se me fue onda. O sea, el 4, su mitad es el 2, ¿no?
El 5 como no tiene mitad, es más fácil No, hacerlo no, geométrico. no, eso de mitad no sé ni qué quieres decirnos, Carlos. O sea que con el exeno sí se podría. Pues velo. ¿Cuál exeno? ¿El 1, el 2? ¿Cuál exeno? Para empezar. O sea que entonces ya depende de dónde pongamos el doble enlace. Por supuesto, Carlos. Ahí estaba el problema. Bueno, estaba el asunto. Eso de la mitad yo no entiendo, ¿eh? No olvides, es que estaba viendo cosas medio raras aquí, pero ya, Yo creo es que sí. dependiendo del enlace, del doble enlace. Sí. Sí, pero por eso hay que enfocarnos en dónde está el doble enlace. Luego, ¿qué tiene cada carbono del doble enlace? Y ya, simplemente. ¿Sí? Ok, entonces ya quedó claro. Espero que sí. ¿Alguna otra duda? Creo ¿Los que no, demás? maestra. ¿No? Bueno, entonces si no tienen dudas, pues van a hacer unos ejercicios. Ujú. Muy bien. Entonces, el enunciado es, indica cuáles de los siguientes compuestos presentan isomería geométrica. De presentar este tipo de isomería, escribe la fórmula de los dos isómeros. Entonces, los compuestos son, ¿ya tienen el primero? Yo tengo que no se puede porque en el primer carbono con el enlace tendría dos grupos metil. Perdón, me estabas diciendo que dices que en el primero, no presenta isomería. Ajá, porque hay dos grupos metil. Ok, entonces, ¿cómo queda la fórmula? ¿Nos la quieres decir? La fórmula semidesarrollada. CH3, Sí. CH, el doble enlace, CH. CH, CH2, Ajá. CH2 y CH3 y el grupo metil en el segundo carbono de derecha a izquierda. Aquí. A ver, 2-metil. A ver. Que no el Es car- 2-metil, que no- 2. Si es esto, el carbono quedaría en el segundo enlace, ¿no? En el primer enlace. aquí. Así es. 2-metil. 2 hexeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así. No en el segundo de la derecha. Sí, perdón. ¿Estamos? Sí, Ajá. sí, lo tengo, como lo dije mal. Ok. Muy bien. Entonces tú concluyes que no presenta isomería geométrica. ¿Por qué? Pues porque hay dos grupos metil en el mismo carbono del doble enlace, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ujú. ¿Qué pasa con el inciso B? Tampoco se puede porque el primer enlace está en el primer carbono. Claro. ¿Y eso qué significa, Carlos? Que no puede debe de tener a fuerzas un átomo antes del primer carbono. ¿Cómo? Debe de tener un átomo antes del primer carbono. Debe de tener, no, ese no es un criterio. Tendría dos hidrógenos. En el Claro, Ajá. No, y aparte necesita un carbono para que pueda hacerse la, este, la- no le metas tantas cosas al criterio, Carlos, porque te vas a hacer bolas.
¿sí? Simplemente que el primer carbono del doble enlace presenta dos hidrógenos, que entre ellos son idénticos, por lo tanto no presenta isomería geométrica, porque uno de los carbonos del doble enlace tiene dos grupos unidos, dos grupos iguales unidos a ese carbono. ¿Qué pasa con el inciso C? Que no los apantalle y que diga dicloro, pues sí se saben el símbolo del cloro, ¿no? Bueno, pues escríbanlo. Maestra, yo ¿Sí? pienso que sí tiene, pero es que la verdad ahí entré en un debate. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, yo pienso que sí tiene porque el primer cloro está en el primer CH, pero no sé si ahí se pone un 2 en el H o simplemente se queda como CH y el cloro. No, o sea, hay que cumplir la tetravalencia del carbono. Entonces, tienes 1, 2, 3, 4, 5. En el carbono 2, en el carbono 1 está el doble enlace. Ahí nos está diciendo. Pero en el carbono 1 dice que tiene un cloro. Y en el carbono 2 tiene el otro cloro. Bueno, ya ahora nada más ajustamos con hidrógeno. Ya quedó. Entonces sí se podría, ¿no, maestra? Ok, entonces una vez que ya escribí la fórmula, ahora analizo. ¿Y a qué conclusión llego? ¿Presenta o no isomería geométrica? Yo creo que sí tiene, porque sería, bueno, la forma quedaría en el triangulito podemos poner el CL y en la punteada podemos poner H. Entonces ya no sé más. Sería CL ponerlo en, bueno, yo lo pondré en la punteada y sería un cis 1 buteno. Ok, entonces primero, sin escribir la representación tridimensional, así con la fórmula molecular, ¿qué dice? ¿Presenta o no isomería geométrica? Sí, sí presenta isomería geométrica. Ahora, la razón. Porque tiene dos grupos iguales. Ajá. El caso es el cloro. Tiene dos grupos iguales en los carbonos del doble enlace. Sí, ajá. O sea, en diferentes átomos de carbono del doble enlace hay cloro, ¿sí? Entonces, por lo tanto, sí presenta isomería geométrica, pero aquí la razón sería, sí presenta isomería geométrica porque ninguno de los dos átomos de carbono del doble enlace tienen dos grupos iguales unidos a cada uno de esos carbonos. ¿Me explico? Sí. Ajá. Bueno, entonces sí presenta isomería geométrica. Muy bien. Ahora, como sí la presenta, hay que escribir al isómero cis y al isómero trans. Entonces, los voy a escribir acá abajo. Puedo poner, por ejemplo, a los dos cloros hacia adelante. Recuerden que eso es indistinto. Entonces, ¿qué isómero representamos aquí? Sí. Sí. El cis, sin miedo, el cis. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Cis 1,2-dicloro 1-penteno. Claro. Muchas gracias. Cis 1,2-dicloro. Ahora veamos al trans. Recuerden, ustedes pueden escribir a los cloros, uno atrás y otro al frente. Entonces, supongamos, aquí ponemos el hidrógeno, aquí el cloro, luego y el otro cloro. ¿Sí? Entonces, veamos cómo estos están en posición cis y estos cloros se encuentran en posición trans. Entonces, el nombre que recibe, ¿cuál es? Trans 1,2-dicloro 1-pentano. Penteno. ¿Qué dicen del inciso D? No presenta isomería porque tiene dos hidrógenos en el primer carbono de doble enlace. Perfectísimo, ya. ¿Sí? Perfectísimo. Entonces es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2-metil. Perfecto. Por la razón que acaba de explicar muy clara y concisa su compañero. Entonces no presenta isomería geométrica.
Profesora, una duda en lo del inciso C. Permíteme. Dime. ¿Cuál es la duda? ¿Por qué, cómo denominamos el alqueno? O sea, aquí lo dejó como penteno, pero en los ejemplos del 2-penteno al principio lo cambiamos a buteno. Ay, no. Pues penteno es una cosa y buteno es otra. Pero es que en el primer ejemplo que puso así lo dio. A ver cómo ya me perdí. A ver, ¿cuál es tu duda en el inciso C? Porque dejó el penteno porque la fórmula que nos dio es 1-penteno y entonces nada, lo único que cambia es si es cis o es trans. No, es que sigo sin entender cuál Es es. que la compañera está confundida, maestra, porque cuando estaba poniendo los ejemplos, había uno que era, creo, penteno y le puso buteno. Ah, yo me equivoqué al ponerle el nombre. Ajá, es que A ver, entonces, a ver, me regreso. mira, ahí 1, 2, 3, 4, 5. Ah, los butenos. aquí. No, pues sí. No, pero esa es una burrada mía. Ah, ok. Ay, pues díganme. Le dije, pero me regañó. No, No, pero no, tú, es quién que sabe qué estructuró tanto mal tu haces, pregunta. Carlos. ¿Quién sabe qué cosas raras preguntas? No, O sea, hay que poner le dije, en claridad las ideas, ¿no? Aquí es un error mío, claramente, porque le estamos dije, hablando, me dijo que el ejercicio es 2-penteno. Entonces, sí presenta isomería geométrica y entonces conserva el mismo nombre que se le dio, nada más que para diferenciarlos hay que colocar la palabra cis o trans de acuerdo a la representación que estoy haciendo, simplemente. O sea, eso es un error mío, que no me fijé de cuántos carbonos estábamos hablando. Sí, ya, muchas gracias. Sí, pero en el momento la pregunta o la aclaración puntual, no, maestra, te estás equivocando. Estamos hablando del 2-penteno, no del buteno. Y ya, se soluciona, ¿sí? Así, la cosa clara. Muy bien, ese es un error mío. Ahora, en relación a la isomería de los alquinos, recordemos que son los hidrocarburos que presentan un triple enlace, los alquinos van a presentar solo isomería de posición e isomería de cadena. Y el criterio que aplica para los alquenos es el mismo criterio que va a aplicar para los alquinos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la isomería de posición, entonces en la isomería de posición recuerden ustedes que consiste en ir cambiando la posición del triple enlace, en este caso, si estamos hablando de los alquinos. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la fórmula semidesarrollada del 2-hexino, ¿sí? Escriban, por favor, la fórmula semidesarrollada del 2-hexino. Ahí tenemos la fórmula semidesarrollada. Ahora obtengamos la fórmula molecular. Ahora, si yo quiero saber qué otro compuesto puede ser isómero de posición del 2-hexino, basta con cambiar la posición del doble enlace, perdón, del triple enlace, ¿sí? Entonces, yo la cambio a alguna otra posición y aplico la regla de nomenclatura para darle el nombre, y al dar el nombre, me voy a dar cuenta si realmente es un compuesto isómero de posición del 2-hexino. Entonces, por ejemplo, puedo cambiar al siguiente carbono la posición del triple enlace, por ejemplo Entonces, este compuesto, ¿cómo se llama? 3-hexino. Su fórmula molecular. C6H10. C6H10, muy bien, gracias. El 3-hexino es un isómero de posición del 2-hexino, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque cumple con que ambos tienen la misma fórmula molecular.
pero al haber cambiado la posición del triple enlace, el arreglo tridimensional entre los átomos es diferente. Por lo tanto, son isómeros de posición. ¿Existe otro isómero de posición para este compuesto, el 2-hexino? En el primer carbono, así es, el 1-hexino. Muy bien. Entonces, ahí tenemos que al aplicar la regla, bueno, pues resulta que se llama 1-hexino y la fórmula molecular es 6 y 10. Cumple con todas las condiciones para denominarse isómero, ¿sí? Entonces, es un isómero de posición porque lo que está cambiando a lo largo de la cadena es la posición del triple enlace. Este compuesto es un alquino y presenta un grupo metil, ¿sí? En el 1, 2, 3, en el cuarto carbono. 4-metil 2-hexino, ¿ok? Su fórmula molecular. Ahora, si la pregunta fuera, ¿cuál es otro compuesto isómero de posición del 4-metil 2-hexino? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? Pues ir cambiando la posición del triple enlace. Por ejemplo, a la posición 1, aplico la regla de nomenclatura sistemática para darle el nombre y digo 1, 2, 3, 4, ¿no? 4-metil 1-hexino. Su fórmula molecular, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, cuento para corroborar, H2. Entonces, este compuesto es un isómero de posición. Ahora, en cuanto a la isomería de cadena, también en los alquinos, estamos en los alquinos, existe la posibilidad de que se puedan generar ramificaciones, ¿sí? Siempre y cuando aquí se mantenga fijo la posición del triple enlace. Esa es la condición para, como le decía yo a Adriana, no mezclar lo que es isomería de posición con isomería de cadena. Entonces, recuerden que en los isómeros de cadena, lo que se va cambiando son las ramificaciones. Puede ser la misma ramificación que yo desplace a diferentes puntos, ¿sí? O bien que genere incluso ramificaciones nuevas, pero con la condición de que siempre la posición del triple enlace quede en igual, o sea, esa no cambie. Entonces, pensemos en los isómeros de cadena del 2-hexino. Ahí la tenemos, ¿no? El 2-hexino. Ahora, si queremos proponer la estructura de un isómero de cadena, entonces esto significa generar una ramificación por lo menos, ¿no? Manteniendo fijo el triple enlace. Entonces, una posibilidad sería, por ejemplo, Entonces, generé con 6 carbonos y 10 hidrógenos, como si tuviera yo bolas, ¿no? De unicel y palitos y estuviera yo jugando a armar diferentes estructuras. ¿Cuántas diferentes estructuras yo puedo armar con 6 carbonos y 10 hidrógenos, manteniendo el triple enlace fijo? Entonces, implicaría desarmar mi estructura y volver a armar una nueva. En este caso ya la volvimos a armar con un grupo metil en el cuarto carbono. Entonces, este compuesto se llama 4-metil 2, 1, 2, 3, 4, 5, pentino, y debe cumplir con la fórmula molecular. Entonces, tiene 6 carbonos en total, 3, 6, 9, 10 hidrógenos. Entonces, cumple con todas estas condiciones. El triple enlace se encuentra en el carbono 2. Por lo tanto, estos dos compuestos son isómeros de cadena entre sí. ¿Existirá alguno otro isómero de cadena? ¿Existirá? Sí, no, bueno, se puede poner el grupo metil en el último o en el primer carbono. Veamos, si lo ponemos en el último, llegamos nuevamente al 2-hexino, ¿están de acuerdo? O sea, si yo quito el grupo metil y lo pongo al extremo derecho, ese pasa a ser parte de la cadena principal y regresamos al 2-hexino. Ese no me lleva a un compuesto diferente. Ahora, ¿qué pasa si el grupo metil lo pongo en el carbono de la izquierda, en el primer carbono de la izquierda? Veamos qué es lo que va a pasar.
Cuando yo aplico la regla de nomenclatura, ¿qué nombre tiene esta fórmula? 3-hexino. Por lo tanto, el 3-hexino es isómero de cadena del 2-hexino, ¿no? Es un isómero de posición, porque al aplicar la regla de nomenclatura, cambia entonces, al hacer ese ajuste que propone su compañero, cambia la posición del triple enlace y por lo tanto, entonces ya se está transformando en un isómero de posición. Entonces, el 3-hexino no es un isómero de cadena del 2-hexino. Entonces, el 2-hexino solo tiene un isómero de cadena, que es el 4-metil-2-pentino. Escribe la fórmula semidesarrollada, molecular y el nombre sistemático de 2 isómeros de cadena. Muy bien, esa es la tarea. Ahí le vamos a dejar.